Muy buenas a todos, ¿qué tal? Volvemos a Filosofía Caduca después de esta larga pausa. Con nosotros está Jorge, como siempre. Un placer, un placer. Hacía Hacía, falta la vuelta, ¿eh? hacía falta, hacía falta. Sí. Este año no hay oposiciones, pero aún así hemos considerado que hay que terminar lo que se empieza. Así que antes de empezar un nuevo proyecto en Filosofía Caduca, vamos a terminar el temario de las oposiciones, la parte histórica. No hay oposiciones, pero hay posiciones filosóficas. Siguen Exacto, existiendo. efectivamente. Además, que no haya oposiciones este año no significa que no haya que estudiar, vaya. Bueno, mm, aunque nadie lo estemos haciendo. Una cosa, claro, no hay que estudiar con un objetivo. Hay que Claro, estudiar con el único objetivo del conocimiento. sí, es un fin en sí mismo. Sí. Así que, bueno, hoy tocaría pues el siguiente tema después de Tomás de Aquino, que es el último que hicimos, titulado El San mundo Agustín. helenístico. Ahí va. Ahí No, va. no, Que la filosofía se ha olvidado de uno de los mayores pensadores de la cristiandad. Vale, me extraña. eso es una crítica. Sí, 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 obviamente. ¿Quieres decirnos algo? No, sí, sí. Es verdad, es terrible que se hayan olvidado. Hombre, no es que se hayan olvidado, ¿no? Es que, pues bueno, Sí. siempre hay que hablar de Tomás de Aquino, ¿no? Y es curioso que todavía esté en las opos ya, o sea, en selectividad ya lo quitaron y cuando vuelvan a cambiar el temario de las oposiciones, que al parecer no se tardará demasiado en hacerse, no creo que Tomás de Aquino sobreviva al San Agustín cambio. dices, ¿no? O Tomás de Aquino. Yo creo que Tomás de No, Aquino no, no. sobrevivirá. ¿Tú Pero, crees que sí? hombre, pero lo que no va a hacer es San Agustín entrar. No, no, eso Y sin el que duda. se va a ir es Guillermo de Ockham, Ah, mira, sí, creo sí, yo. sí, tienes razón. Sí, 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 tienes razón. Bueno, pues este que toca se llama El mundo helenístico, concepto, génesis y alcance. ¿Ya ves? Básicamente trata sobre la ciencia desarrollada en esta época. Ujú. Bueno, de hecho el título real es El desarrollo de la ciencia en el pensamiento helenístico, ese es. Claro, es que te Es da un- mucha menos libertad. Y mira que la ciencia se desarrolló mucho en esos momentos, ¿no? Es precisamente de donde provienen más bien las ciencias modernas, más que pues la matemática de la antigua Grecia, sino pues de aquí sí que tiene cierto bagaje y cierta importancia, pero claro, ¿de qué periodo estamos hablando? ¿De qué año a qué año estamos hablando? Bueno, pues si quieres comentarlo tú, ¿a qué nos estamos refiriendo, Jorge, cuando hablamos de periodo helenístico? Pues estamos hablando sobre los cuatro imperios o las cuatro sucesiones que se crean a la muerte de Alejandro Magno. Alejandro Magno es pues el mítico general, discípulo, no, discípulo de Aristóteles, no como tal discípulo, sino pues alumno de Aristóteles, Sí. que marcha con sus soldados y acabando con los persas desde Macedonia y llega hasta vencer, de hecho, en varias batallas, aunque victorias un tanto cuestionables, a marajás indios. Y ahí es donde acaba la expansión del imperio porque Alejandro Magno decide volver. Volver para morir en la vuelta al camino, ya que volvía desde la India hasta Macedonia, es un camino que le duró bastante tiempo y murió, no sé cómo murió, pero no sé si era alguna enfermedad o alguna herida que se le infectó, tipo muerte muy de la época. Eh, ¿Qué es lo que Unas fiebres, sucede? ¿no? ¿Mm? Y me suenan unas fiebres. Puede ser, puede ser. Supongo que algo contraído en 5 años de viaje conquistando el mundo. Sí, Eh, Adivina. hmm. Total, que pues al final se queda cerca de la India, pero, y ahí es algo muy interesante, entra en contacto la corte de Alejandro Magno, que era una corte de eruditos y de militares, entra en contacto con el budismo y con el hinduismo, lo cual marca también un poco de algunas influencias un tanto orientales, se puede decir así, aunque no es el término más adecuado, que tienen las ciertas filosofías de la época, desde el neoplatonismo hasta los pirrónicos, que es en donde se ve más claramente. Más allá de esto, el periodo histórico se comprende desde las cuatro sucesiones, que son los diádocos, los antigónidas,
los tolemaicos y los seleucidas. Los seleucidas situados por la zona de Irán, los tolemaicos en lo que sería Egipto, Antigónida, si no me equivoco, es una parte pues de Frigia, Licia, Panfilia, lo que sería más o menos actualmente Bulgaria, incluso la propia Macedonia. Y los diácodos que estarían por Tracia y su parte occidental, más o menos Grecia, etcétera. Vale, estas divisiones que se produjeron dentro del imperio o dentro del imperio de Alejandro Magno originaron un periodo de, dependiendo de la zona, distinto florecer económico y, sobre todo, como hemos visto, científico. Entre ellos destaca, pues, la zona que fue más famosa fue la Tolemaica, que es la cercana a Egipto, de donde vienen bastantes de los filósofos o pensadores que estamos tratando, y que acaba, como más o menos todos conoceréis, cuando llega la soberanía romana a Egipto con la muerte o suicidio de Cleopatra, la última reina de la dinastía tolemaica de faraones. Aún se seguían llamando faraones como tal, o de gobernantes, que es Cleopatra, y de Marco Antonio. También interesante marcar cómo Cleopatra era apoyada por una parte del Senado romano, la parte en la que estaba Marco Antonio, que no sé si estaban los Optimus y otra facción, pues había una que apoya, no me acuerdo, que esto ya un poco, los Populus y los Optimus, creo que era, y había una parte que era la que se enfrentaba Escipión, etcétera, Escipión el africano, y la parte de nuestra compañera Marco Antonio y Cleopatra, que es la que pierde y que acaba muriendo y perdiendo la guerra tanto en Roma como cayendo la dominación sobre Roma. Y ya un nuevo tipo de pensamiento. También hay que pensar, claro, egipcios, Cleopatra, hay mucha gente que piensa, pero aquí Cleopatra era ¿cómo decirlo? Una griega, una helenística en este sentido. Por eso se llama filosofía helenística. Porque toda la cultura griega tradicional, que se podría pensar que era Platón, se extiende a todo, prácticamente desde Irán hasta Grecia, con la llegada de la filosofía, de Alejandro Magno. Es muy interesante marcar cómo hubo una época en la que la principal filosofía o el principal pensar del mundo era el griego, cuando siempre se dice pues que era algo muy centralizado, pero no era el griego demócrata de Atenas, era el griego monárquico despótico de Alejandro Magno. También hay que decirlo claro. Y yo creo que con esto es una introducción histórica un poco así cogida por los pelos, pero que da un poco a ver dónde se dio, que fue en la mayoría del mundo civilizado en ese momento, excluyendo China, obviamente. Y cuáles fueron las características principales. Ahora ya, si estamos hablando de a nivel filosófico que trajo, pues aquí es donde ya se puede entrar en muchas cosas, sobre todo a nivel científico, como marca el tema. Ptolomeo. Eh, Euclides, con su matemática. Arquímedes en Siracusa, con sus distintas batallas contra los romanos, de hecho. De hecho, fue una filosofía que se enfrentó a los romanos y que, de hecho, los romanos no eran para nada partidarios de ella. De hecho, los romanos se enfrentaron a sectas neoplatónicas en distintas zonas. Tuvieron como sus persecuciones hacia distintas filosofías del momento. ¿Qué nos dirías tú, Víctor, relacionado con la ciencia? ¿Cuáles son los principales hitos o qué es lo que marca este periodo desde un punto de vista científico? A ver, es complicado, ¿no? Pero bueno, ya lo has dicho tú muy bien, ahí está Ptolomeo con su sistema, pues eso, con su teoría de cómo funciona el cosmos, ahí está Arquímedes que con sus avances mecánicos, ahí está Euclides
con su libro, que bueno, que será lo que domine la matemática hasta, yo que sé, hasta Leibniz, que haga una nueva nomenclatura y traiga sobre la mesa nuevos problemas, y ya luego con las geometrías no euclídeas y demás, pero vaya, pero eso faltará muchísimo. Otra cosa muy bonita de esta época es lo de la biblioteca de Alejandría, ¿no? Que se intentó ahí juntar todo el saber del mundo en una especie de intento enciclopedista, como el que luego se da de la enciclopedia francesa, pues eso, un juntar todo el conocimiento del mundo. Euclides es lo que hizo con las matemáticas, o sea, Euclides, los elementos de Euclides es sobre todo una obra recopilatoria en la que él pues tiene ahí un poco todo lo que se sabía sobre matemáticas hasta el momento. Y luego también todo esto vendrá de la mano de grandes avances, pues, militares y geográficos, ¿no? También, digamos que el mundo será más grande, se podrá navegar más lejos, bueno, todas estas cosas, ¿no? Remarcar que lo que se le llama cultura helenística, o sea, el espíritu de esa época, ya como tú bien has marcado, Jorge, no son esas ciudades-estado griegas, sino que más bien es un imperio, ¿no? Y tú de lo que tienes conciencia es de formar parte de todo un imperio, ya no es los griegos contra los bárbaros, como todos eran griegos, todos hablaban griego o algo parecido, la cultura griega estaba en todas partes. Sin embargo, había una sensación de decadencia, ¿no? Y por esa razón, lo que se llaman las escuelas helénicas son las más... pretenden, digamos, erigir a cada individuo como una ciudad griega independiente y autosuficiente. Digamos que la autarquía de la que los griegos hacían gala se pierde y por eso la buscan las personas en su propia vida. Así que si nos fijamos, todas las escuelas helenísticas, lo que se llaman escuelas helenísticas, son muy individuales. Se centran mucho en la ética, dejan de lado, ya no habrá grandes tratados sobre el dominio de la cosa pública, como es la República de Platón o la política de Aristóteles, sino que es más bien una especie como de manual para la vida, todas ellas. Y allí están, pues, las principales escuelas helenísticas, que son el cinismo, el estoicismo, el epicureísmo y el neoplatonismo. El neoplatonismo y el escepticismo, ¿lo he dicho? Estoicos, epicúreos, cínicos, escépticos y neoplatónicos. Eso es lo que hay en la época. Dejando a los neoplatónicos un poco de lado, pues bueno, los estoicos ya se sabe, ¿no? Fluir con el logos del mundo, todas estas cosas. Los epicúreos, científicamente hablando, lo más interesante que tendrían es la concepción del mundo como formada por átomos, ¿no? Sí, el clinamen, ¿no? El clinamen, sí. Que los átomos van cayendo y se forman de formas azarosas, y la vejez es cuando se separan, ¿no? Por eso después de la muerte no hay dolor, bueno, estas cosas. Yo me lo imagino un poco como la pantalla de Matrix de que van cayendo los números, pero con, pero con átomos. El tetrafármaco, ¿no? También sí, a nivel ético. Un poco la autoayuda de la época, ¿no? ¿Se puede entrar a discutir eso o eso va para la parte de polémica? Bueno, eso va para la parte de polémica, vale, ¿no? Vale. A ver, autoayuda. No, autoayuda en el sentido que es muy propio del momento. Igual que actualmente los libros de autoayuda son propios del momento. Sí, efectivamente. Pero no quiero decir aquí que Epicuro fuese Coelho de la época, ¿sabes? No, obviamente no lo es, Claro, creo que hay un poco... Es más filosófico todavía. Sí. Por sus concepciones sobre la muerte y todas esas cosas. Sí. Sí, pero me refería en lo de la vuelta al individuo y no tanto a hacer grandes relatos políticos. No, por supuesto. Sí. En cuanto a esa manera de separar que no... Claro, luego se puede separar de una... También
También estos periodos van asociados de alguna manera a un florecer científico. En la Sí, actualidad se podría pensar incluso también. Está... Aunque bueno, ahí ya no hay ningún tipo de coordinación interior. Y, ¿Y qué nos ibas a decir de los cínicos? Porque estos son los interesantes. bueno, los interesantes son todos, hombre, Jorge. Em, sí, bueno, no, lo que estabas diciendo de lo de la individualidad, ¿no? Es muy obvia, en el caso de los cínicos es súper Sí. obvia, en el caso de los epicúreos también, porque se van al jardín diciendo yo no quiero saber nada de la vida política. Los estoicos sí que se meten en vida política, también tienen su ciencia, se dedicaron mucho al análisis matemático y también a las paradojas, al análisis del lenguaje sobre todo y estas cosas. En lógica son bastante reconocidos. La implicación, Mm. de hecho, si no me equivoco, la implicación actual, es decir, la que no es la implicación material, la implicación de la lógica proviene de los estoicos. Sí. Ujú. Luego los cínicos, pues qué decir de los cínicos, ¿no? Cínico significa perro. El más famoso era Diógenes de Sinope, aunque el creador de la escuela fue Antístenes, quien era una especie de Sócrates, pero un poco más vagabundo todavía que Sócrates, y discípulo de Sócrates, y si no recuerdo mal. Y pero bueno, el más famoso es Diógenes, ¿no? Con la famosa anécdota de que se encuentra con Alejandro Magno, el hombre que lo tenía todo, y se encuentra con Diógenes, ¿no? El hombre que no tenía nada, y le dice, ¿qué deseas? Te concederé lo que quieras. Y Diógenes le dice, apártate, que me tapas el sol, ¿no? Y entonces Alejandro Magno dice, vaya, si muriese y no pudiese volver a nacer como Alejandro Magno, en ese caso querría ser como Diógenes de Sinope. Además se ve que era bastante querido en la ciudad y tal, incluso pusieron un escrito en su tumba y bueno, cositas. Lo del síndrome de Diógenes, hombre, no es. Siempre hay confusión, ¿no? Con el síndrome de Diógenes cuando se Ujú. dice que, claro, el síndrome de Diógenes es precisamente quien acumula muchas cosas, ¿no? Pero es que, digamos que no es en honor a quien lo padecía, sino en honor a su descubridor, ¿no? Parkinson no era un señor con muchísimo Parkinson. Parkinson No. fue quien lo descubrió, ¿no? Claro, pues en este caso pasa igual. Fue Diógenes quien llamó la atención a la gente que se dedicaba a acumular demasiadas cosas. Y los escépticos, que son muy interesantes con respecto a la ciencia por la actitud, ¿no? La actitud científica que tenían. No sé si quieres comentar algo sobre esto, Jorge. Hombre, Empírico y demás. qué manera de escurrir el bulto. No, No, si sí. quieres me yo, ¿eh? Sí, sí, a ver. Dentro de los escépticos hay distintas escuelas y distintas maneras. Lo esencial es entender, en este caso, una de las escuelas más o más interesantes desde mi punto de vista es el pirronismo, que proviene de Pirrón, luego es tomado por Sexto Empírico, que es posiblemente uno de los filósofos, desde mi punto de vista, más interesantes de esta época, que entiende que hay que tener una actitud científica con respecto al mundo, una actitud, pero vital, no una actitud teórica, sino una actitud vital respecto al mundo, que nos hable de no tener motivos para decidirnos por una posición o otra. Es una expresión de sentimiento, no es una expresión de pues puramente teórica, sino que es una expresión vital, igual que puede formar parte del budismo. De hecho, aquí es la idea del budismo. El budista vive su vida como si no pudiese determinar cuál es la verdad. Pues el pirrónico o el escéptico, cuando dice su frase no determino nada, es una actitud vital. No tengo ningún motivo dogmático, aquí añadirían dogmático siempre esta gente, para decidirme entre una posición y otra. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo las apariencias, y ahí es un empirismo bastante claro, sobre todo es este empírico, en Pirrón también, y incluso en el budismo. Lo que tenemos son las apariencias que nos sirven para vivir la vida, porque cuando nos intentamos poner a conocerla, no podemos determinar la verdad.
Entonces, ¿qué nos quedan? Las apariencias, ¿para qué? Para vivir, no para otra cosa. No para conocer el mundo. Esta actitud científica, esta actitud frente al mundo, eh, es muy interesante porque además una de las cosas que se les suele acusar a los pirrónicos es que rechazan las apariencias. Pero esto es una tontería, no, el escepticismo pirrónico no niega lo aparente de las apariencias, sino que discute lo que se dice sobre lo aparente. O las apariencias están, yo lo que, y siempre se les dice, es que tú pienses, por ejemplo, típico ejemplo, que le ponían, por ejemplo, a Platón. ¿Cómo puede ser que los sentidos me estén engañando? Y ahí saldría un escéptico diciéndole a Platón, los sentidos te están engañando, puede ser que lo que creas tú no es verdad, lo que conoce, bueno, más que a Platón no, a un científico de la época, a un realista de la época, los sentidos te están engañando, lo que estás afirmando sobre el mundo no es verdad, pero no lo dirían en base a las apariencias, sino en base a lo que dice de las apariencias. El escéptico compartiría con el realista que lo que está viendo. Ambos verían la pared azul. Pero el pirrónico no se atrevería a decir que esa pared es azul. Dudaría sobre eso. Y no dudaría sobre que está viendo una pared azul. No dudas sobre el hecho, dudas sobre lo que se dice sobre el hecho. Así, para un escéptico, se le aparece que la miel endulza. Esto es lo que dice, por ejemplo, Sexto Empírico en Esbozos Pirrónicos. Se le aparece que la miel endulza, en tanto que su percepción se ve endulzada. Que sea dulce es algo que se debe investigar, y eso ya no es la apariencia, sino lo que se dice de ella. Yo no dudo que mi boca se me endulce, yo dudo que la miel sea dulce. Eso es algo que se dice sobre ella y se tendrá que demostrar. Yo no te... Es un poco aquí... Es un poco... Entiendo que no es una filosofía del todo muy dada con una manera de vivir el mundo sana. Pero, pero juega mucho con esta diferenciación entre el sentido y lo que se dice sobre él, y que muchas veces es competente. Porque muchas veces no hay una relación clara entre lo que se dice sobre una cosa y la apariencia. Y sobre todo a nivel científico. Por ejemplo, ahí lo podremos llevar luego a Ptolomeo. ¿El modelo de Ptolomeo se basa siguiendo las apariencias de manera adecuada? Sí. Pero el modelo de Ptolomeo dice una cosa sobre el mundo que no es cierta. Por mucho que mediante las apariencias sea probable. Pues un poco van marcando esta idea, ¿no? Trabajar con las apariencias y convenciones en sentido amplio es una manera correcta de relación con el mundo. Negar las apariencias sería un imposible. Entre otras cosas porque Sexto Empírico es médico. No puede negar, y buen médico más o menos. Niega poder llegar a conocerlas en sí mismas. Y descubrir las esencias detrás de la causalidad, movimiento, bien o dolor, pues no es la manera adecuada de entender el mundo. No se puede llegar a ese. No se puede conocer el noúmeno. Exacto. Lo que dice un poco es refrenar el impulso metafísico. Como si se pudiera, ¿verdad? Ya. Y por eso el ideal de ataraxia, ¿no? Porque hay que enfrentarse a que la vida es vacía de conocimiento. ¿Qué es ataraxia, Jorge, para nuestros oyentes que no se es la aceptación de tu vida y de tus circunstancias vitales, ya que el enfrentamiento a ellas no te conduce más que a la... pues al... ¿cómo decirlo? Al error, o no al error, la frustración. A la frustración, ¿no? Sí. Sí, Mm. Es una aceptación. Por ejemplo, Nagarjuna, que aquí es el budismo, acepta lo vivido es aceptado como artificio vacío. Ya está. Estoy viviendo en un mundo de artificios vacíos. Lo que pasa es que el budismo te dice, luego cuando te mueres, pues puede dejar de haber artificios vacíos, pero hay que aceptar que lo vivido son artificios vacíos.
todo eso de la apogea y tal es muy budista, efectivamente. Y ¿Cómo es eso posible? sexto empírico igual no es tanto, pero un poco sigue la idea. Y Hmm, Pirrón, sobre todo, Pirrón también. claro. ¿Hay alguna relación entre las escuelas asiáticas, budistas? Eso está discutido por ahí. Es sobre todo entre Pirrón y... Pirrón iba en la expedición de Alejandro Magno. Y se Hmm, dice que pues conoció el principio de las escuelas budistas, porque además justamente la zona a la que llegaron era la zona no predominantemente hinduista, sino pues la zona de Benarés del norte, lo que es la frontera con el Himalaya, que hmm, eran zonas predominantemente budistas. En la época, actualmente la mayoría es hinduista, pero en la época predominantemente budistas. hmm. Vale, Entonces habría un conocimiento mutuo que podría haber existido y que está bastante estudiado. muy bien. Es que es bastante similar. Sí, sí. Vale, pues hasta aquí lo que serían las escuelas helenísticas, ¿no? Sí. Con respecto a la propia ciencia, bueno, podríamos decir que lo más importante es efectivamente Euclides, Arquímedes, como mecánico y tal, y Claudio Ptolomeo O en el siglo primero o segundo después de Cristo. Y luego además pues estaría Galeno, el médico más famoso de la antigüedad, vaya, sí, después de Hipócrates. después de Hipócrates. Sí, eso es. Esas serían así las partes más importantes del desarrollo científico helenístico. Claro, no se puede negar la importancia de Euclides y también del método que sigue, ¿no? Porque deja muy claro cuál es el método, que es axioma, deducción a partir de esos axiomas y demostraciones, ¿no? Y eso es un poco, claro, es que eso es básico en matemáticas, a partir de axiomas que sean evidentes, tal, bueno. Eh, Arquímedes, pues gracias a Arquímedes mejoraron mucho, por ejemplo, los barcos, ¿no? Mm. Y eso, pues bueno, para la conquista griega, pues es fundamental, claro. Y si nos quieres contar un poco sobre el sistema terráqueo de Ptolomeo, A ver, lo, inter- lo mm, interesante serían las consecuencias que tiene, pero bueno, de, no, Tol- comenta. de Ujú. Ptolomeo, bueno, que es un filósofo, si no me equivoco, nace en Egipto. Está relacionado con, bueno, es de la zona, pues, relacionada ya con el Imperio Romano, si no me equivoco, ya nace. De hecho, nace, creo que es correcto, creo que nace en la época del Imperio Romano y ya, pero justamente en los años de fin de la dinastía de Cleopatra. Y es de remarcar de él dos obras, ¿no? El Almagesto y Geografía. Geografía es una obra muy chula, pero que tiene sus... En plan, que es literalmente todos los lugares del mundo o los topónimos, ya sean cordilleras, ríos, eh, lugares geográficos, marcados con latitud. Si no me equivoco, espera, voy a comprobarlo. Con longitud y latitud. Con esas coordenadas. Y son más o menos exactas. Comete errores en la longitud, ya que utiliza unas dimensiones del globo terrestre inferiores a las reales, pero las latitudes están muy, muy, muy bien acertadas. Y de ahí marca lugares como el mar Mediterráneo, el Océano Índico, el mar de China, marca zonas de China, Sri Lanka, que es la isla que está debajo de la India, y los va marcando toponímicamente todos esos lugares, hasta 7000 puntos. Esa es la geografía de Ptolomeo. Y otra de sus obras importantes es el Almagesto, que es el famoso en el que está el sistema tolemaico de pues planetario, el sistema planetario de Ptolomeo, que es el catálogo estelar más completo de la antigüedad, en el que además, como en todos los catálogos, y esto es algo interesante, en todos los libros científicos hay una teoría del mundo implícita.
Esto aquí es una tesis Hay una filosofía implícita. Efectivamente. Y esto es muy interesante de ver. Porque, y en Ptolomeo es muy claro, porque Ptolomeo simplemente, igual que en geografía, pero en geografía es más difícil de ver, pero en esta es muy fácil de ver. Almagesto se supone que es una recolección de las posiciones de las estrellas. Pero esas posiciones de las estrellas no son simplemente números anotados, como tampoco es geografía. Es decir, con latitudes y longitudes y demás. No, es anotados dentro de un sistema que está en la cabeza de Ptolomeo, que es la construcción tolemaica del mundo. Y que además luego, por casualidad, pero esto ya igual no es tan claro, la construcción tolemaica es geocentrista y tiene unas bases detrás que pueden ser filosóficas, de situar al hombre en el centro, ¿no? Que eso es la interpretación clásica. Pero yo no estoy yendo tanto a eso, que también, sino estoy yendo más a que los datos recolectados por Ptolomeo tienen sentido para Ptolomeo dentro de su propia comprensión científica del mundo y del propio sistema que él mismo se iba formando en su cabeza de cómo funcionaba el mundo. Los datos le sirven para justificar un sistema, pero el sistema es el que arroja los datos. Sin ese sistema, esos datos no tendrían ningún tipo de sentido. Quiero ir por ahí. Y el sistema tolemaico, pues es el famoso de esferas dentro de esferas, en el que la Tierra es el centro, la Luna y el Sol dan vueltas alrededor de la Tierra, y el resto de planetas visibles desde la Tierra, o el resto de esferas visibles desde la Tierra, dan vueltas alrededor de puntos invisibles que son simplemente puntos en el espacio, que son las que justifican que se vean cada vez en lugares distintos. Porque si no, si fuese estático, no habría ningún cambio en el cosmos o en lo visto desde la Tierra. Pero para no ser estático es que giran alrededor de la Tierra, y no solo giran de una manera estable, porque entonces no tendría sentido, sino que tienen que girar dando giros sobre giros, es decir, giros sobre estas esferas invisibles, para que cuadrase más o menos, de hecho no cuadra del todo, con cómo se ven los datos desde la Tierra. También esto es un claro ejemplo de cómo la navaja de Occam es algo que funciona, pero claro, eso es bastantes años después. Hay explicaciones más sencillas de... Pero es muy fácil decir eso cuando ya se te ocurre poner la Tierra en otro lado, ¿no te jode? Lo más fácil, de hecho, para la navaja de Occam, lo más fácil, de hecho, es poner a la Tierra en el centro, que para eso es nuestra perspectiva, ¿no? Claro. Ya, pero si tienes que hacer que den giros sobre cosas no existentes para justificar sus movimientos... Ya. Pero... sí, efectivamente va por ahí. Nada, yo estoy con Ptolomeo. A ver, de hecho es toda una cuestión de perspectiva. Depende de qué sistema actual, la Tierra puede ser el centro. Ya, porque no hay un centro. Claro, no hay un centro, no hay giros, pero ya me entiendes, ¿no? Sí. Pero bueno, también consigue explicar cosas como la retrogradación y demás. ¿A qué te referías exactamente con lo del giro? ¿A qué te referías con lo de la filosofía implícita en el Almagesto? Al final no, filosofía no. Claro, en este caso no es filosofía, es que igual que geografía, parecen recolecciones arbitrarias, o no arbitrarias, porque no son arbitrarias, pero recolecciones, ¿cómo decirlo? Acríticas de datos, pero que en verdad esos datos solo tienen sentido dentro de una comprensión del mundo. En el sentido que Almagesto no es simplemente decir el Sol tal día, tal hora está en esta posición, la Luna tal día, tal hora está en esa posición, sino que son posiciones dentro de un sistema que ya estaba predefinido dentro del libro, que es el sistema tolemaico, dentro de una teoría. Que por eso, que igual que cuando se hace una inducción, ¿no? Exacto, no es una inducción, que cuando se hace un experimento científico se hace ya pensando en la teoría en la que lo haces. Tú no haces un experimento científico y luego haces la teoría, sino que haces un experimento para probar la teoría.
Es una deducción, sí, sí. Y los resultados que arroja van mediados por la teoría que has puesto en práctica. Hmm. Por ejemplo, Muy bien. hay resultados que nunca vas a sacar con un experimento, aunque quieras. Porque, bueno, aunque quieras, no. Hay resultados que no vas a sacar con un experimento. O hay experimentos que no se te van a ocurrir dentro de una teoría. Claro, ya. Te corta la mira en ese sentido, pero bueno. Las Sí. líneas que entran por las que salen. No, pero además es la única manera de hacerlo. No, yo considero que no puedes pensar en experimentos sin tener un background, Un por así marco. decirlo, científico. Completamente, sí, sí. Vale. ¿Y de Arquímedes qué decimos? ¿Lo de la corona? Sí, si Eso ya lo quieres, conoce todo sí. el mundo, ¿no? Pues que para Ya, calcular los volúmenes de cosas que no son de cosas irregulares, se meten en agua y dependiendo de cuánto suba, el porcentaje de agua que sube es el de la cosa que ha entrado. Es un tema para claro. calcular volúmenes. Y también que cuando tú sumerges una cosa, la fuerza con la que el agua después la expulsa también es proporcional al volumen de esa cosa. O sea, cuanto más grande es el barco, con más fuerza tirará para arriba el Mm. agua. Y Eso que también. si el agua entra en un barco, con un tornillo de Arquímedes, puedes sacar el agua, puedes hacer que el agua se eleve. Claro, y Arquímedes era capaz de mover todo el mundo con solamente un punto de apoyo. Apoyo, O sea, sí. Arquímedes era un tío que movió la Tierra entera con un... Sí, efectivamente, efectivamente. Así es. De hecho, el síndrome de Arquímedes es el síndrome de mover la Tierra con un... Pero no porque lo Claro. hizo, sino porque acusó a la gente que lo hizo. Respetemos a Arquímedes. Así que eso, no mováis la Tierra con vuestro dedo. También en un buen capítulo de Cazadores de Mitos, un programa que era muy interesante, que lo echaban en Discovery Max o en uno de estos hace un tiempo, probaron Mítico. un invento de Arquímedes que se decía que había hecho y demostraron que parece que era muy complicado, que era mediante espejos crear una zona de refracción tan grande que focalizase la luz solar en un punto concreto y que se supone que utilizaba para quemar barcos romanos. Bueno. Habría que verlo. Como arma de guerra, los cazadores de mitos demostraron que hacían falta muchos espejos y que la madera tenía que estar recubierta de aceite. Y en Es ese caso que, sí que ardía. ya, claro. Fuego validio, ¿no? Casi. Y, vale, y Galeno. Mm. Galeno está en el tema, pero me parece raro porque Galeno es de después. O sea, Galeno. Joder, voy a mirar las fechas exactas porque esto es un cacao que no veas. A ver, la época helenística en realidad se acaba en el 31 a.C., que es cuando muere esta señora, pero claro, no acaba allí en realidad, obvio. O sea, quiero decir. De hecho, este Ptolomeo es más tardío que eso, pero bueno, sigue siendo época helenística. Galeno es eh, del 129 al 216, más o menos. Después de Cristo. De verdad, lo de las fechas aquí es una cosa un No, poco... ya, en esta gente no había fechas muy claras. Lo de No. la posición de la geográficamente del mundo, sí, pero saber en qué fecha habían nacido, no. Eso pasa con Ptolomeo, ¿eh? Que tampoco tiene... la fecha es... De hecho, aquí estoy utilizando Wikipedia, ¿eh? Eso sí que es verdad. Nacimiento 100 o 87 después de Cristo. 100 o 87. Bueno. No se sabe. Y Galeno, pues eso, por ahí también. Mm. Galeno, el 129 después de Cristo. Claro, eso ya no es periodo helenístico. ¿Tú qué opinas, Jorge? Sí, porque yo creo que aquí ya en el periodo helenístico no se mueve más, no se mueve tanto por los años, sino por si la influencia era más romanocéntrica o helenocéntrica.
¿sabes? Sí. En este sentido, me refiero, sí. Porque, por ejemplo, nadie diría que Séneca es helenístico. Bueno, No, bueno, claro, no. bueno. Ya, No. bueno. O, Sí, O Virgilio. Virgilio no ya, no. hay. Claro, efectivamente. Virgilio. Mm. Vale, pues bueno, Galeno. Galeno vivió ahí unas cuantas epidemias como nosotros, pero él tomó buena nota de ello. Ujú. Fue el de los humores, el de... ¿Sabes? Ese era buenísimo. Eso es la hostia. ¿Por qué hay enfermedades? Pues dependen, ¿no? Por descomposiciones en los átomos, que serían los sólidos, en los humores, que es el líquido, y los gaseosos, que es lo del neuma, ¿no? Ujú. Y ya estaría, ya se explica en las enfermedades. Eh, Hizo un montón de disecciones de animales y por lo tanto sabía más o menos cómo funcionaban las arterias, que dentro del cuerpo lo que transportan las arterias es sangre y no aire, que el cerebro controla la voz, que en el corazón hay válvulas, bueno, todas estas cosas de médicos, ¿no? Incorpora lo de Hipócrates a su teoría, o sea, no es que lo deseche, él sigue un poco con el rollito de Hipócrates de que tenemos sangre, bilis, flema y bilis negra, y además incorpora cosas de Aristóteles. Tampoco creo que haga falta entrar Ujú. mucho en historias, No. pero bueno, como veis es bastante, bueno, sí, no está mal del todo. Ujú. Claro, dirían, "Ah, pues es tan fácil como abrir un cuerpo humano y ver cómo funciona", pero no es tan fácil, porque tú abres un cuerpo humano y no ves válvulas, arterias y sangre, tú lo que ves es un montón de cosas extrañas, de pústulas y de historias, todas tienen el mismo color, o sea, no era tan sencillo como abrir un cadáver, vaya. Desde luego que no. No. Así que eso, y ese fue Galeno, y estos son los avances científicos del mundo helénico, que no son pocos. No son pocos. Por dar un dato gracioso sobre Arquímedes, fue asesinado por Ujú. soldados romanos en la toma de Siracusa, de la que se estaba defendiendo, y fue asesinado porque el soldado pensó que eran objetos valiosos, ya que estaba cargando con instrumentos matemáticos, con compases, con demás instrumentos matemáticos, y fue asesinado. Y Tito Livio, que era el general, Bueno, eran estos bueno, perdón, objetos. Tito Livio no. Y Tito Livio dice que sobre esta muerte que Arquímedes estaba inclinado sobre unos dibujos que había trazado cuando un soldado que desconocía quién era le mató. Pero el general Marcelo, que este sí era el general que estaba tomando la ciudad, dijo que estaba muy descontento por la muerte, ya que lo consideraba un valioso activo científico y había ordenado que no fuera herido. Y según se Ay. dice, que era una cita famosa que no está probada, antes de morir dijo: "No molestes mis círculos". Qué bueno. No molestes mis círculos. Que se Qué supone que era lo que estaba estudiando cuando le interrumpió el soldado romano. Se interrumpió. Arquímedes, que es el de la Eureka, es un poco un payasete, habría que decirlo así. Yo me lo puedo llegar a creer. Y con Galeno y con Arquímedes hemos dado más o menos los avances científicos. ¿Algo más que añadir igual ya ahora más relacionado con algún interés concreto en este periodo o algo que te haya interesado filosóficamente de este periodo? Bueno, no, es que es un tema muy particular, porque realmente no es demasiado filosófico. Ya. ¿Por qué está este tema ahora? Pues porque todo esto tiene implicaciones en la concepción que se tiene del mundo, ¿no? Y por lo tanto en la filosofía. Hmm. Luego todo esto llega a Roma y claro, pues los romanos echarán buena cuenta de todos estos avances en su búsqueda de conquistar el mundo, por supuesto. Hmm. Luego cuando caiga Roma, pues en las provincias, por así decirlo, todas estas cosas no se mantendrán, se perderán y llegaremos a la edad
A la Edad Media. A No la sé si es mucha barbaridad. oscura Edad Media. Hay que decir La oscura oscura después de antes de Edad Media. Porque, claro, todo se quedaba en la capital, ¿no? Entiendo yo que a los sitios, a Albacete, estas cosas no llegaban, me parece Cuidado a con mí. Albacete, ¿eh? Albacete, ciudad romana muy importante. Sí, bueno, pero me entiendes, No, ¿no? sí, obviamente. Las ciudades provincianas no veían toda esta luz. Mm. Y por eso cuando se cayó Roma se perdieron. Vamos, digo yo. Pero es muy interesante como los romanos hicieron algo aquí que duró más que el sistema tolemaico. Las obras de ¿Cómo? ingeniería. Ah, sí. Cómo trasladaron este conocimiento a la ingeniería que quedó incluso para las zonas que jamás conocieron, al menos en su mayoría social, qué era el sistema tolemaico o cuál era la medicina de Galeno. Claro, no, por supuesto. Como la ingeniería sí que se mantuvo utilizando distintos conocimientos, sobre todo, por ejemplo, de Arquímedes relacionados con volúmenes, con pesos y con figuras geométricas. La técnica. Trasladó estos avances a la sociedad. Sí. Que eso también es algo que también se puede un poco pensar en el presente, ¿no? Como la tecnología es una... Como tú no tienes... Pero también esto es cuestionable, ¿no? Porque llega un momento en el que... Bueno, no sé si es cuestionable. Pero... ¿nosotros tenemos realmente conocimiento de la tecnología? Porque obviamente no tenemos conocimiento de la matemática. Como utilizamos un móvil, por ejemplo. Exacto, sí. Ya. O ya incluso, porque antes la técnica sí que me imagino que la persona que construyó el acueducto de Segovia, el segoviano. ¿Segoviano? No es el gentilicio correcto, ¿no? Me imagino que no. Sí. Sí, el segoviano que construyó el acueducto, que no era un romano, era un segoviano, no tenía conocimientos de ingeniería. Pero seguramente, o no digo seguramente, pero más fácilmente sabría construir un acueducto actualmente. Sabría, una vez se han ido los romanos, emular un acueducto. Ya. Bueno. Más o menos parecido, poniendo las piedras en los mismos lugares. No te digo diseñar otro en otro tipo de altura distinta. Pero una persona que pone 10 microchips en un móvil es incapaz de replicar el móvil. Obviamente. Claro. Entonces, como a lo que quiero llegar es que con la tecnología actual ya no hay esta idea de puedo abrirla, puedo descomponerla con un martillo y replicarla. Con un móvil no puedes abrirlo y replicar su tecnología o no puedes comprenderla. Mientras que el acueducto más o menos sí que puedes comprenderlo. Ya, pero no veo a dónde quieres llegar, Jorge. A ningún lado. Quiero hacer una reflexión. No, pero quiero llegar a que la técnica que dejaron los romanos sí que era una técnica que pudo ser imitada, aunque no sé si fue imitada, eso es interesante, por gente posterior, por naciones o por habitantes posteriores. Pero que nuestra técnica, si se perdiese en los planos, es una técnica perdida. Totalmente. Sí, eso es cierto, por eso sí. Muy bien, Jorge. Duro ataque. Filosofía caduca, filosofía divagante. Se va por un día más. Filosofía divagante. No hay nada más que decir, ¿eh? Vale. No, sí, estoy de acuerdo. Pues. Pues hasta aquí el programa de hoy, ¿no? El próximo será. Aristóteles, la física.
El Aristóteles es más duro encima, que es el de la física, efectivamente. No el de la metafísica, que es seguramente el más interesante, ni el de la política, ni el de la ética, que son los más útiles, no, el de la física. Que es el Donde más está útil. completamente el más útil. El más útil para todos, para los filósofos, el más útil para Sí. el estudio De hecho, no sé ético, si lo lo más útil, sabías, lo mejor pero que hay. en las carreras de física hay dos asignaturas en primero que tienen que ver con la Mm. física de Aristóteles. Ah, sí, ¿cuál No, es? es mentira. Obviamente. Obviamente no Vale. saben ni que Aristóteles escribió un libro que se llama La física porque no importa a nadie. O será alguna historia de la física, pero no, eso no lo dan, claro. Tampoco creo, la verdad. A ver, hombre, está bien, ¿eh? Está bien saber que Aristóteles, igual que en biología, ¿no? También fue el primero en preocuparse por estas cuestiones. Pero es una física muy metafísica. Sí, es una física muy metafísica, hombre, claro, por supuesto. Igual que, igual que la de, yo qué sé, ¿quién te voy a decir? Pues igual que la física de Tales de Mileto, ¿no? Hmm. O la Sí, de... pero eso es muy curioso, pero la matemática, por ejemplo, de Pitágoras no es muy metafísica. Que también, ¿no? En plan, los planteamientos detrás y los sentidos que les dan a los números y todo eso. Pero en Sí, pero sí, las matemáticas cuentas se normalmente mantienen. no. Sí, las matemáticas es una cosa que escapa a la comprensión del mundo que tengas, en Sí. este caso. Sí, 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 es verdad. Pero bueno. mm, Lo dejamos por aquí, ¿no? sí, Que ya llevamos muy su bien. tiempo. Pues nada, Pues ha sido un placer y nos veremos próximamente, que a partir de ahora pues va a haber una subida más habitual de vídeos. sí, prometido. Bueno, pues nada, hasta luego. Chaito.